Muy buenos días, mis queridos hermanos. Les habla su hermana Amatista en esta noche maravillosa, hermosa de día viernes 17 de abril y yo todavía no me fui a dormir porque quiero traer una reflexión cortita. Quiero meter 1000 versículos, lamentablemente no se puede porque son 10 minutos, es muy cortito y a mí me gusta hablar mucho de la palabra de Dios y hay muchas cosas que realmente enriquecen y no da con 10 minutos nada más. Agradeciendo al Espíritu Santo por mi vida, por la vida de ustedes, de todos los creyentes, porque Él vive en nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Agradeciendo al Señor Jesucristo porque me permite estar aquí y que juntos podamos reflexionar en la poderosa palabra de Dios. Traigo en esta noche el versículo de Hebreos 10:25, donde se nos dice de esta manera: y no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Y por qué traigo este versículo en esta noche? Sucede que me he encontrado en las redes sociales, no de ahora, desde hace mucho tiempo ya, a ciertos personajes que están incitando a las personas, a los creyentes y a aquellos que están quedados y se empezaron a quedar en la casa y se les hizo, como dice el versículo, una costumbre no ir a la iglesia, incitándolos a que no se congreguen porque no es necesario congregarse según estas personas. Dicen que donde hay 2 o 3 congregados, el Señor está en el medio. Ahora, ¿es verdad que está en el medio el Señor? Claro que sí, el Señor está ahí. Pero eso se da cuando hay situaciones extremas. A veces, lamentablemente, no podés ir a la iglesia porque estás enfermo o por otras situaciones. En algunos países porque a los cristianos no se les permite profesar su fe de manera libre. Y sabemos que es así. Entonces las familias se quedan en casa, se reúnen entre ellos y a veces son familias de 2 o 3. ¿Está el Señor ahí? Claro que está el Señor ahí. Es más, ¿está mal hacer reunión en la casa? No. Dice la palabra de Dios que la iglesia primitiva se reunía en la antigüedad en la iglesia, o sea, en la sinagoga, la iglesia de aquel tiempo, y en las casas. No está mal. Ahora, ¿está mal ir a la sinagoga, a la iglesia? Claro que no. ¿El Señor Jesús lo hacía? Por supuesto que lo hacía. Entonces tengamos mucho ojo, por favor, hermanos, en la fe, y también los que todavía no son creyentes. Si estás por ir a una iglesia y vino uno de estos personajes y te dijo, no vayas, no los escuches porque no es bíblico, no es de Dios. El Señor Jesús se congregaba. De hecho, dice la palabra de Dios que Él iba todo el tiempo, que para Él era un hábito ir a la iglesia. Dice, como era su costumbre, Él tenía por costumbre ir a la iglesia, a la sinagoga. En la sinagoga Él sanaba, en la sinagoga, Él cantaba, en la sinagoga oraba, en la sinagoga hacía milagros. Y si el Señor Jesucristo lo hacía, y nosotros decimos que somos cristianos, hijos de Dios, que nuestro Señor es el Señor Jesús, ¿como quién tenemos que actuar? Como el Señor Jesucristo. Por eso la palabra de Dios, decía Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si realmente Cristo vive en mí, yo voy a vivir a la manera de Cristo, no a la manera de cualquier personaje que salga mañana diciéndome que yo no me tengo que congregar. Pero ¿por qué viene toda esta cuestión del no congregarse? Y es que hay gente que no se encuentra cómoda en su iglesia, porque dice que su iglesia es un desastre, que es mejor estar afuera que estar dentro de la iglesia. Y es que eso pasó siempre. Mira, yo quiero llevarte al capítulo de Apocalipsis capítulo 2, del 18 al 26. En esa iglesia tenía una mujer que se decía que era profetisa. Pero esa mujer estaba incitando a los varones a la fornicación y a hacer un montón de cosas que estaban en contra de la voluntad de Dios. Ahora, ¿esta mujer era profetisa? No era profetisa. Ella sola se había autoproclamado así. O mejor dicho, sí era profetisa, pero no de Dios, sino de Satanás. Por su parte, en Apocalipsis 3, del 1 al 6, se menciona otra iglesia que estaba en graves problemas, y es la iglesia de Sardis. Era una iglesia que se dice que tenía fama de estar viva, pero el Señor le dice, tú que tienes fama de estar viva, tú eres una iglesia que está muerta. Ahora, ¿qué hace Dios con estas iglesias? ¿Las desecha? No, el Señor les dice, los llama a despertar y a arrepentirse, porque Dios es un Dios de misericordia, que siempre nos da una nueva oportunidad. Ahora bien, ¿está bien quedarse en iglesias así que nunca cambian? No, también nos enseña la Escritura que cuando nos encontremos en lugares así, salgamos corriendo de ese lugar para no hacernos parte con los necios. Y le pidamos al Espíritu Santo, por favor, que sea Él quien nos guíe a una nueva casa de Dios.
Pero por favor también tengamos en cuenta que las iglesias están conformadas por personas como vos y como yo, gente con un montón de errores y que el enfoque en la iglesia es Jesucristo. Si vos ves que tu hermana de al lado está haciendo las cosas mal o tu hermano está haciendo cualquier cosa, ponete a orar por esa persona. Ponete a clamar por esa persona, porque vos tenés que tener en cuenta que la iglesia es un lugar de gente que necesita de Dios, gente que está en proceso, gente que está caminando hacia el cambio tomado de la mano de Dios, de la mano del Espíritu Santo, quien dice la palabra de Dios, que le va a ayudar para que su día, en algún momento, sea perfecto, porque dice la palabra del Señor que la vida del cristiano es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así es la vida de los cristianos. No somos de un día para el otro absolutamente parecidos a Jesús. Es un proceso. Y Dios se toma su tiempo con cada uno porque todos somos diferentes. Ahora, si ves que en una iglesia se hace todo tipo de cosas terriblemente malas, terriblemente dañinas, se predica, hay iglesias que Dios me perdone por lo que voy a decir y también ustedes, espero no molestar a nadie con este comentario, pero hay iglesias donde vos vas y no se predica de otra cosa que de plata, 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 cuanto más siempre más tenés plata, plata, plata. Hay iglesias donde vas que lamentablemente parecen más locales nocturnos que iglesias. Y hay iglesias donde vas que todo el mundo se proclama esto y se autoproclama lo otro. Lamentablemente es así. Hoy en día hay iglesias como en la antigüedad, como Sardis, como la de Tiatira. Esas iglesias están. ¿Qué tenemos que hacer como congregación? Arrodillarnos y pedirle a Dios que estas iglesias despierten, que se arrepientan de todo su corazón. Y si sentimos en nuestro corazón salir de ahí, pedirle al Espíritu Santo que nos guíe a otra puerta del cielo, a otra casa de Dios. Y el Espíritu Santo es Dios, Él no se equivoca. Él te va a guiar a ese lugar donde realmente vas a poder sentirte cómodo, a gusto y donde vas a dar fruto. Ahora bien, volviendo al tema, ¿tenemos que congregarnos? Claro que sí, hay que congregarse. Voy a hablarte de unos cuantos pasajes bíblicos donde el Señor Jesucristo claramente estaba siempre en la sinagoga. Lucas 4, del 16 al 17, dice de esta manera sobre el Señor Jesús. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo, escuche bien, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. En Marcos 1:21 se nos dice de esta manera, por supuesto hablando del Señor Jesús, y entraron en Capernaum y en los días de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, enseñaba. En Juan 18:20 también se lo ve al Señor Jesucristo que dice, yo siempre he estado aquí enseñando y hablando al mundo y predicando en la sinagoga. Este poderoso versículo de Mateo 18:20, donde dice que donde hay 2 o 3 congregados, el Señor está en el medio, ese versículo bíblico se usa, por supuesto, para la iglesia, porque quizás a veces vas a ir a una iglesia donde hayan 2 o 3 congregados, pero recordá que el Señor está en el medio. Y volviendo al versículo bíblico de Hebreos 10:25, de no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, esto tiene un propósito. Dios nos exhorta a no dejar la reunión comunitaria, a que todos los santos, los que creyentes, podamos estar juntos reunidos, adorándole, exhortándonos, creciendo mutuamente y mucho más cuando sabemos que el día se acerca. Y porque dice la palabra de Dios que somos un cuerpo. Eso significa que todos nos necesitamos. Sabemos que la iglesia no es perfecta porque está hecha por hombres, pero en la iglesia nuestro enfoque es el Señor Jesucristo. Y no teniendo por costumbre, como dice la palabra de Dios, dejar de congregarse, sino haciendo como el Señor Jesucristo, que siempre estaba en la iglesia. Y si no te estás congregando, este es tu momento para volver a la casa del Señor. Si sentís que ahí no era el lugar, pedile a Dios que te dé otra casa de Dios. Pero por favor, no te dejes de congregar. Y si aún no conoces al Señor Jesús, esta es la noche para que lo conozcas. Abrile tu corazón, reconocete como un pecador y déjalo que sea el dueño y el Señor de tu vida. Y el Espíritu Santo te va a ayudar a caminar de su mano todos los días hasta el fin del mundo. Dios te bendiga.